Les decía que en los restantes trabajos nosotros vamos a tomar herramientas específicas y vamos a ir a analizar en la organización esas herramientas específicas. Mayor, 230 centímetros cúbicos, Y en el caso de que no existan, ¿qué podemos hacer para que naturalmente esas herramientas se puedan aplicar en la organización? ¿Sí? También se relaciona con el primer tema referente a lo que es empresa familiar, ya que esto empezó con eso. El fundador de la bodega falleció a los 9 años de haberla fundado, era socio, el socio canceló la sociedad y la viuda junto a sus hijos fue lo que continuaron el emprendimiento. Así es, así es. Esto también buscaba que ustedes vean no solamente el concepto de diagnóstico en el caso, sino los dos otros conceptos que abordamos. Como bien señala la compañera, el caso de las empresas familiares, pero también lo que es el concepto del emprendedurismo, ¿sí? ¿Cómo es la naturaleza con la cual nace una organización? ¿Cuáles son los sueños, los deseos, los anhelos que están presentes en el fundador? ¿Cuál es la motivación que tiene una persona para poder llevar adelante una organización? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son los fundamentos de hacerlo? ¿Sí? Y por supuesto, ¿cuáles son todos los riesgos también a los que se enfrentan por el hecho de cumplir ese anhelo que tiene? En nuestro medio nosotros vamos a encontrarnos también con múltiples organizaciones que ayudan a los emprendedores a poder llevar adelante sus deseos, ¿sí?, de convertir su sueño en una organización. Nosotros allí dentro de las diapositivas hemos mencionado el caso de la Asociación de Emprendedores Argentinos, pero también existen un montón de organizaciones que se basan en ayudar a los emprendedores a poder llevar adelante su deseo. Esa ayuda tiene que ver fundamentalmente con tomar la idea que tiene el emprendedor y ver la manera, como señalaba hoy la compañera Tania, de ver de qué manera la administración puede contribuir a que esa organización se pueda poner en marcha con todos los conceptos que la misma puede tomar de la administración. En el caso de la peluquería, como bien dice la compañera, uno puede decir, bueno, pero ¿qué elementos de la administración podemos encontrar allí? Bueno, vamos a encontrar muchos. Desde lo que ahora vamos a empezar a ver respecto a la planificación, también vamos a encontrar aspectos de organización, vamos a encontrar aspectos de dirección y vamos a encontrar aspectos de control, que son las 4 etapas del proceso administrativo. Por supuesto que en algunas organizaciones se va a complejizar, ¿sí?, este proceso administrativo y van a haber muchos más aspectos para considerar y analizar. En otras organizaciones más sencillas, disculpe, tal vez, sí. No sé si soy yo o se lo está escuchando mal. Yo también escucho. Sí, yo también escucho mal. Yo también. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Sí. A ver si es mi conexión. Aparentemente no. Puede ser que sea un problema de la plataforma. Tal vez. Ahora se lo escucha bien, profe. Ahora se escucha un poquito mejor. Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Bien. Quiero cerrar un poco el planteo inicial preguntándoles si esto que hemos de alguna manera debatido en esta primera hora de clases
ayuda a entender y a dimensionar mejor el trabajo que ustedes, lo que hicieron, lo que interpretaron de lo que había que hacer. ¿O queda alguna duda? No sé qué pasó, que se apagó directamente y ahora volvió a reiniciar. Perdón si alguno me respondió. De esta descripción que hicimos en esta casi primera hora, ¿se entendió un poquito mejor la concepción de la idea del trabajo, de lo que ustedes hicieron, de lo que ustedes tal vez ahora se estén dando cuenta de lo que debían hacer? ¿Quedó un poquito más clara la idea? Sí, profe, queda un poquito más claro. Sí. ¿Quedó un poquito más claro? De todas maneras, vuelvo a insistir, no se preocupen por los elementos que yo voy a aportarles, ¿sí?, en este primer trabajo, porque dada la naturaleza, vuelvo a insistir, de lo que es la clase virtual, lamentablemente no tenemos la posibilidad de acceder a otros elementos para que yo les pueda ir mostrando en el desarrollo de la clase, ¿sí? Entonces, en algunos elementos estamos limitados con el tema de la plataforma. Pero quiero que sepan esto y quiero que se queden tranquilos fundamentalmente en este aspecto. Todo lo que yo voy a remarcarles en el trabajo que ustedes presenten, lo que tiene como objeto es ayudarlos a ustedes a entender la naturaleza de analizar una organización, ¿sí? De por qué el diagnóstico nos va a permitir analizar a la organización. Que naturalmente podemos aplicar una u otra herramienta. Eso va a ser lo menos relevante, ¿sí? Cuando digo lo menos relevante es, no importa la herramienta que utilicemos. Sabemos que tenemos múltiples herramientas para poder aplicar. Cuando ustedes pasan por la mano de un médico, el médico puede tomar su estetoscopio, ¿sí? Puede tomar el tensiómetro, puede tomar la balanza, puede tomar cualquier otro artefacto médico, ¿sí?, para poder hacer un análisis de ustedes. Puede tomar todos estos, todos juntos, ¿sí? Entonces, no importa si yo digo, bueno, en este caso yo apliqué 5 herramientas y en el anterior solamente apliqué 3. Tal vez las 3 son suficientes y con eso ya yo tengo un panorama bastante amplio de lo que estoy estudiando en la organización. Pero lo importante aquí es comprender lo que es la naturaleza de analizar a una organización. ¿Qué es lo que ustedes van a ir haciendo a lo largo del año? ¿Sí? Naturalmente que en este primer cuatrimestre, con casos particulares que yo les voy a ir dando, pero espero que una vez que nosotros nos incorporemos a la presencialidad, bueno, cuando vayamos a la organización, muchos de ustedes me van a decir, bueno, profe, mire, el empresario no me atendió, me dijo que me iba a recibir tal día y no me recibió, lo llamé, no me atendió, o por el contrario, me fui, profe, y me abrió las puertas, usted sabe que me estaba esperando acá con café. De todo he escuchado en este tiempo con respecto a mis alumnos, ¿sí? A todos los que han pasado por esta asignatura. Profe, llegué, el año pasado, por ejemplo, en una empresa, profe, llegué y a las alumnas las recibieron en una sala acondicionada, con café, con agua, con mate, con algo para compartir, creo que me dijeron en ese momento unas facturas. Les mostraron, profe, nos mostraron todo el organigrama, nos mostraron las proyecciones que ellos están haciendo, nos mostraron estadísticas. Genial, ojalá siempre fuera así. Pero por supuesto, no en todos los casos vamos a encontrar eso, como lo señaló, por ejemplo, la compañera Tania. Por lo tanto, lo que se intenta es que ustedes dimensionen que buscar información en una organización no siempre es fácil. No siempre nos vamos a encontrar con todas las puertas abiertas, con el café, con las galletitas, con las facturas, ¿sí?
y con el aire acondicionado prendido. No siempre va a ser así. Ojalá siempre fuera así. Cuando eso sucede, bienvenido sea. Se simplifica nuestro trabajo. ¿Está? Pero cuando sucede lo contrario, naturalmente que nuestro espíritu de detectar lo que tiene la organización, de la información con la que cuenta, de lo que nosotros tendremos que producir propiamente, ¿sí? Diciéndole al empresario, bueno, tráeme la carpeta donde están todas las facturas de todo lo que compraste este año, de todo lo que compraste el año pasado, porque quiero tener un registro, ¿sí? De todos los insumos que fuiste comprando, cada cuánto fuiste comprando azúcar, cada cuánto fuiste comprando, por ejemplo, huevo, cada cuánto fuiste comprando durazno, dulce de leche, frutilla, y así con respecto a todos los insumos que se utilizan, por ejemplo, en la heladería. Bueno, pero ¿para qué querés saber eso?, me decía el empresario. Porque hace a la naturaleza de mi investigación, ¿sí? Y a lo que yo quiero conocer de la misma. Y hace a lo que a vos como empresario te va a ayudar a gestionar la organización. Me imagino, tal vez, y me gustaría escucharla 2 segundos a Tania, respecto a qué le propuso a la dueña de la peluquería. ¿Qué es lo que terminó aplicando la dueña de la peluquería? Sí, profe, yo me basé primero en segmentar sus clientes, es decir, en separar qué tipo de clientes tienes, por ejemplo, clientes adolescentes, clientes adultos, niños, y así me basé, digamos, en cuanto al servicio que ella brindaba. ¿Cuál es lo que le da más rentabilidad? Si los niños, los adultos, los adolescentes, primero me basé en eso, después me basé en lo que es la productividad que ella genera, por ejemplo, en la calidad del producto, de su servicio en este caso. Por ejemplo, en mejorar la calidad de atención, en brindar un mejor servicio, por ejemplo, brindar a veces tipo de encuestas a sus mismos clientes, pequeñas encuestas voluntarias claramente, de cómo ellos mismos, los mismos clientes, pueden brindar información para que ella mejore su servicio. Y los clientes contestaban, hicimos encuestas y ellos contestaban, por ejemplo, que les gustaría que les sirvan un café mientras son atendidos o algún tipo de, por ejemplo, un sandwichito o algo mientras están siendo atendidos, como para que ellos se encuentren más satisfechos a la hora de ir a la peluquería, por ejemplo. Y bueno, y así también creo que hice un estudio de logística alrededor, si habría competencias, por ejemplo, alrededor de la peluquería de ella en ese caso, y cómo mejorar su ubicación. Fíjense que alguien me habló del FODA la clase anterior. Entonces, bueno, ¿de qué manera el FODA me va a ayudar también a analizar a la organización? Conociendo sus fortalezas, es decir, en qué se destaca, conociendo sus debilidades, en qué no es buena la organización, conociendo las oportunidades que hay, es decir, por ejemplo, clientes que no vienen a mi peluquería y que podrían venir, ¿sí? Amenazas, es decir, la competencia, qué nuevos competidores se están instalando cerca de mi peluquería, qué otros servicios hay alrededor de mi empresa, por ejemplo, qué otras organizaciones hay alrededor de mi empresa y que puedan brindar servicios similares a lo que yo vendo, y así sucesivamente. Entonces, esto apuntaba, y por eso me tomé un tiempo prudencialmente mayor al previsto, para que ustedes entiendan la naturaleza de lo que significa, vuelvo a insistir, investigar a la organización, hacer el análisis de la misma, comprender las dificultades con las que nos vamos a encontrar. Y luego sí ver, bueno, en la primera etapa, qué herramienta aplico, qué herramienta se puede aplicar, de solamente las que hemos mencionado, cómo procesaríamos la información, ¿está? Y bueno, después, ¿qué resultados podríamos producir? Nosotros a lo largo de la carrera vamos a volver sobre la herramienta del diagnóstico, ¿sí? Vamos a ir viendo los distintos componentes y conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, ¿sí? Los vamos a ir revisando nuevamente, vamos a ir profundizando el estudio.
Pero, de vuelta, vuelvo a insistir, la naturaleza de analizar una organización de por sí ya es compleja. En algunos casos más compleja, como estamos mostrando, en otros casos menos compleja. Pero requiere un esfuerzo que tenemos que ser conscientes como profesionales de la administración que es necesario llevar adelante, independientemente de los obstáculos con los que nos encontremos para hacer ese abordaje, ¿sí? Así que mi invitación es para que ustedes, naturalmente, no se queden con un trago amargo por el trabajo, por decir, ay, pero yo puse tal cosa y me parece que ahora con lo que está diciendo el profe tenía que haberlo hecho de otra manera. Esto tiene que servir para una reflexión de ustedes, ¿sí? Para ampliar el concepto de lo que significa el análisis de una organización, para tener mayor dimensión de los elementos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar cuando arribamos a una organización. De que no siempre la posibilidad de obtener elementos de la organización va a ser posible, ni va a ser fácil, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ello. Así que los invito nuevamente a que puedan seguir ampliando los conceptos que vamos a ir trabajando y, por supuesto, se puedan ir poniendo ese guardapolvo blanco, ¿sí? En nuestro caso de profesionales de la administración, que vamos a intentar que las organizaciones apliquen las medicinas, medicamentos y todo tipo de solución que nosotros tengamos para que las mismas puedan seguir creciendo en el mercado, ¿sí? Nosotros estamos para ayudar a las organizaciones, para ayudarlas a crecer, para ayudarlas a expandirse, para ayudarlas a desarrollarse, ¿sí? Así que, bienvenidos nuevamente a la carrera de administración, y este primer trabajo lo que intentaba era justamente eso. Ustedes visualicen con qué elementos nosotros nos vamos a encontrar para analizar el objeto de estudio, que en nuestra disciplina son las organizaciones. ¿Quedó más o menos claro esto? ¿O hay alguna duda? Sí, Sí, quedó claro. profe. ¿Sí? Ahora Bien. está Sí, claro. profe. Bien. Les quiero compartir entonces, vamos a... Les decía, les voy a compartir lo que es nuestra segunda unidad dentro de la asignatura, ¿sí? Y que tiene que ver con la planificación. Nosotros, como ustedes, les hago una pregunta antes de iniciar. ¿Qué están viendo hoy en la cátedra, en la asignatura de administración? FODA. FODA. ¿Qué más? ¿Qué más vieron todos estos días? El concepto básico de administración, eficacia, eficiencia, efectividad. ¿Ya hablaron del proceso administrativo? Sí, él hizo Sí, la profe. diferencia entre el proceso administrativo y el ciclo administrativo, que son dos cosas diferentes. ¿Qué abordaron en Ciclo cada productivo. Bien. Los contextos de la empresa, de la organización, que influye en las decisiones que toma, todo eso estuvimos viendo. Bien. Como les decía, en la primera clase, nosotros a lo largo de la asignatura, lo que llevaremos adelante es el análisis del proceso administrativo y de cada una de sus etapas, ¿sí? En esta unidad que estamos empezando a abordar, nosotros vamos a analizar lo que es la planificación en primer lugar, ¿sí? En donde
lo que hacemos es formularnos un conjunto de preguntas que nos van a permitir ir determinando hacia dónde la organización va a tender a ir, ¿sí? Por supuesto que esto también tiene relación con los deseos, con los objetivos que tienen los directivos de la organización. Entonces, las preguntas que nos hacemos cuando planificamos, que como ustedes habrán seguramente abordado en administración, tiene que ver con anticiparnos al futuro, con crear el futuro deseado y demás, es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa anticipación que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a realizar de aquí en adelante o hacia adelante? Esto, por supuesto, tiene distintos niveles que ahora vamos a ir observando, ¿sí? ¿Qué tipo de objetivos son los que deseamos alcanzar? Estos objetivos son aspectos de tipo cuantitativo o cualitativo, dependiendo de la naturaleza de lo que estamos analizando, que la organización quiere alcanzar, ¿sí? Ejemplo, un objetivo puede ser lograr una satisfacción del 70% en la atención de nuestros clientes. Un objetivo puede ser mejorar la rentabilidad de la organización en un 5% durante el año 2020. Otro objetivo tendrá que ver, por ejemplo, con reducir los costos de producción en un 7%. Y así sucesivamente yo puedo establecer distintos tipos de objetivos, ¿sí? Entonces, el objetivo es algo que yo quiero efectivamente lograr y que lo materializo en un dato de tipo cuantitativo, como lo que estamos señalando, como de tipo cualitativo, ¿sí? En lo cualitativo, por ejemplo, tendrá que ver con mejorar el clima de la organización, introducir una nueva cultura dentro de la organización, mejorar la percepción, ¿sí?, del proveedor respecto al carácter que tiene la organización, y así sucesivamente podemos definir, ¿sí?, distintos tipos de objetivos de tipo cualitativo. Los cualitativos son los más difíciles de definir. ¿Por qué? Porque van a ser los más difíciles también de medir, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no existan objetivos de tipo cualitativo, ¿está? ¿Cuál va a ser la dirección que voy a tomar? Acá estoy hablando un poco de lo que conceptualmente más adelante vamos a ver como la estrategia de la organización. Ese camino que yo digo que voy a seguir para llegar al lugar donde quiero llegar, ¿sí?, estará configurado por el tipo de estrategia que yo voy a elegir dentro de mi organización, ¿sí? Sobre esto también vamos a ir ampliando conceptualmente más adelante. ¿Qué es lo que voy a hacer para alcanzar esos objetivos? Es decir, ¿qué tipo de acciones serán necesarias que yo lleve adelante? ¿Voy a tener que contratar más trabajadores? ¿Voy a tener que mejorar la capacidad productiva de la planta donde yo tengo mi fábrica, por ejemplo? Tendré que, en esta mejora de la capacidad productiva, tendré que adquirir nuevas máquinas, tendré que actualizar, ¿sí?, la capacidad de ciertas máquinas, tendré que entrenar al recurso humano que tengo, ¿sí?, otorgándoles nuevos conocimientos para hacer una determinada tarea o para producir un determinado producto. Voy a tener que contratar, por ejemplo, un servicio de logística, si lo que quiero es ampliar, por ejemplo, la entrega, el radio geográfico de entrega de mi producto, si quiero vender al interior de la provincia. ¿Voy a tener que contratar a alguien que haga el servicio del transporte? ¿O voy a contar con un servicio de transporte propio? ¿Sí? Y también quiénes y en qué momento se lo va a hacer. Naturalmente que muchas acciones van a estar más pospuestas en el tiempo y otras que estarán más cercanas tal vez al momento de la planificación.
pero necesariamente yo voy a tener que tener en cuenta también quiénes van a ser los actores que van a intervenir. Todos serán actores propios de la organización. Si tengo que contratar a un tercero, ¿de dónde lo voy a obtener? Ejemplo, si yo quiero ampliar mi planta de producción, ¿sí? Quiero construir un nuevo galpón y allí instalar nuevas máquinas para que produzcan un nuevo tipo de producto, por ejemplo. Bueno, tendré que ver a qué estudio de arquitectura tendré que contratar para que me haga el diseño de la nave industrial. ¿Quién será la empresa constructora que va a llevar adelante la construcción, ¿sí?, de ese galpón o de esa nave industrial? Tendré que ver quiénes serán los que me van a proveer las maquinarias para poder hacer el bien o servicio que yo quiero entregar, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, como dice allí, la última oración, la planificación trata de crear el futuro que yo quiero alcanzar, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo con la planificación es adelantarme a lo que va a ocurrir en un momento determinado, lo que espero que ocurra. Esto no quiere decir que necesariamente, si yo planifico algo, efectivamente va a terminar ocurriendo eso, ¿sí? La planificación no es una herramienta rígida, por el contrario, es una herramienta flexible, que con el paso del tiempo yo la puedo ir ajustando en función a diferentes situaciones que la organización puede ir atravesando. Ejemplo, si yo hacía una planificación el año pasado para mi organización respecto a lo que era el año 2020, seguramente no tuve o no iba a tener en cuenta la situación sanitaria por la cual hoy estamos atravesando, ¿sí? Y que de alguna manera puede producir efectos positivos o negativos en mi organización. Por lo tanto, por supuesto que todo lo que yo anticipé el año pasado, que lo iba a hacer este año, en gran medida esa planificación puede verse modificada, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo también tengo que ser consciente que la herramienta de planificación, el ejercicio de planificar, es algo que me lleva a un futuro que yo espero que ocurra. Pero, en el caso de que ese futuro, ¿sí?, al cual yo deseo llegar, no va ocurriendo conforme lo previsto, tengo que ir haciendo ajustes en mi organización de manera tal de que pueda corregir esas desviaciones que voy encontrando en el camino. ¿Se alcanza a entender esto? Sí, profe. Sí, profe. En la otra etapa del proceso administrativo, ustedes se encuentran con la organización, ¿sí? Acá lo que definimos es, bueno, qué tipo de recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales, de insumos, yo voy a tener que necesitar para poder llevar adelante lo que planifiqué anteriormente. Supónganse que yo el año pasado planifiqué que en la Universidad Popular íbamos a habilitar, como efectivamente se habilitó este año, la escuela primaria, ¿sí? Entonces, el año pasado, yo ya tuve que haber pensado qué tipo de recursos yo iba a utilizar. Ahora, cuando estoy llevando adelante la organización, tengo que poner en práctica, ¿sí?, poner en marcha, articularlos a todos esos recursos que yo el año pasado pensé que los iba a necesitar y que efectivamente gestioné para obtenerlos, ¿sí? También los procesos que hacen a la construcción, al desarrollo del bien o servicio, ¿sí?, que yo quiero llevar adelante. No es lo mismo, por supuesto, que un proceso productivo para fabricar una bicicleta que para prestar un servicio educativo. En ambos casos voy a encontrarme, sí, con recursos humanos, por supuesto. Voy a encontrarme con recursos financieros
por supuesto. Con recursos tecnológicos, también, ni hablar. Con recursos materiales, y sí, naturalmente, pero en ambos casos van a ser distintos tipos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la preparación, el conocimiento que tiene un operario que produce una bicicleta que un docente que dicta una clase, por ejemplo, de una asignatura específica. No es lo mismo la cantidad de recursos financieros que necesito para dictar una clase que para, por ejemplo, producir una bicicleta. Ni hablar de los factores tecnológicos, ¿sí? No son los mismos factores tecnológicos que necesito para producir una bicicleta y para dar una clase. Y por supuesto, también los recursos materiales. Entonces, en la organización nosotros nos encargamos de definir también dentro de ese proceso cuáles van a ser todas las tareas, las actividades que van a formar parte del proceso. ¿Quiénes serán los que la van a hacer? ¿De qué manera la harán? ¿Quiénes serán los que estarán supervisando el accionar de cada uno de los integrantes, ¿sí? Que forman, por ejemplo, parte del núcleo operativo? Si estamos en el nivel de mandos medios, ¿quiénes serán los que van a supervisar la tarea de los niveles de mandos medios? ¿Quiénes serán los que tomen determinado tipo de decisiones? ¿Qué tipo de decisiones podrán tomar cada uno de los actores que forman parte de la organización? Entonces, toda esta organización, valga la redundancia, nos permite analizar cómo se va a llevar adelante el flujo de trabajo, de tal manera que cada uno haga lo que le corresponde dentro de la organización. Si yo soy docente, ¿sí? Y esto no es por desmerecer a quienes hacen la tarea, no puedo hacer una tarea de limpieza, ¿sí? O si hay algún error que se visualiza en las tareas de limpieza de la institución, no puedo ser yo responsable. Yo voy a ser responsable por el dictado de la clase. Voy a ser responsable cuando los alumnos se quejen ante las autoridades académicas de que yo no voy a dar la clase, de que no los ayudo, de que no me entienden, de que un montón de situaciones, ¿sí? Tampoco voy a ser responsable por lo que el profe Mata, por ejemplo, esté dictando en su clase. Él será responsable por lo que él, dentro de sus clases, lleva adelante. Y así sucesivamente con el resto de los actores de la organización, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta bien claro cuál va a ser nuestro puesto de trabajo. Eso es un concepto que lo vamos a trabajar más adelante y que lo vamos a profundizar el año que viene cuando demos la asignatura de Administración de Recursos Humanos, ¿sí? Dentro de la dirección, bueno, ¿quiénes van a ser los que van a llevar adelante cada una de las gestiones relativas a cada una de las áreas? ¿Sí? ¿Quiénes serán los que van a guiar a los responsables de la ejecución de las tareas? ¿Cómo se va a despertar la motivación? ¿Cómo se los va a guiar? ¿Cómo se van a desarrollar herramientas de liderazgo, de trabajo en equipo entre los distintos actores que forman parte de la organización? ¿Sí? ¿Cómo se van a coordinar las distintas áreas? Fíjense que ustedes en el transcurso de la carrera van a encontrar distintas situaciones en las cuales distintos docentes pueden coordinarse y pueden, por ejemplo, ofrecer una actividad intercátedra, ¿sí? Eso significa la coordinación. Ahora, ¿eso surge de los docentes? Sí, puede surgir de los docentes, pero puede también ser un requisito que se establezca desde el nivel superior, es decir, desde la dirección de la carrera. ¿Cómo se llevan adelante las comunicaciones? ¿Cómo se comunican las decisiones, las ideas? ¿Está todo normatizado o simplemente se da a través de medios verbales? Esto es algo que ustedes también lo van a analizar en el transcurso del año, incluso en las organizaciones. Hay organizaciones que tienen establecido un canal formal de comunicación y por la cual las órdenes se bajan del superior al subordinado a través de un medio electrónico, un correo electrónico puntualmente, ¿sí?
o algún sistema interno que la organización tenga de comunicación para que todos estén enterados, ¿sí? O alguien en particular esté enterado respecto a una decisión que se tomó. Esto también ayuda a clarificar, ¿sí?, todas las órdenes que se bajan desde los superiores hacia los inferiores. Pero también permiten que la comunicación posea retroalimentación. Es decir, si un subordinado no comprendió la orden que se le transmitió, pueda volver a preguntarle a su superior, ¿sí? Supónganse por un momento que en el desarrollo de la clase yo en ningún momento les pregunto a ustedes si entendieron el concepto o la idea que estoy intentando transmitir. Supongamos que yo me paro frente a ustedes y empiezo el desarrollo de una clase de tipo magistral, como se conoce, sin permitirles a ustedes que me hagan ningún tipo de preguntas. Eso claramente es una comunicación unidireccional, ¿sí? Es decir, simplemente desde un actor que es el docente hacia un conjunto de, en este caso, estudiantes que son ustedes, ¿sí? Es decir, la comunicación va desde el punto A al punto B y no hay retorno desde el punto B hacia el punto A. ¿Se entiende esto? Sí. Si fuera bidireccional, ¿sí?, o también si existiera retroalimentación, sucedería lo que yo formulé recién. Por ejemplo, una pregunta, ¿se entendió, chicos? Ustedes me dicen sí, alguno me podrá decir, no, profe, a mí no me quedó claro cuando usted dijo tal cosa, como fue recién nuestro ejercicio de intentar comprender el ejemplo del caso del diagnóstico organizacional. ¿Sí? Entonces, acá, en esta etapa, lo que nosotros vamos a hacer es articular todos los medios para poder motorizar los recursos de la organización y que cada uno de los actores de la organización, cada uno de los recursos de la organización, cumpla el papel para el cual está dentro de la organización. El recurso humano que haga la tarea que tiene que hacer, el recurso tecnológico que ayude, por ejemplo, al recurso humano a hacer la tarea que tiene que hacer, el recurso material que esté a disposición del recurso humano cuando necesite incorporarse al proceso productivo, el recurso financiero que pueda ser utilizado cuando la organización lo necesite para adquirir mercaderías, para pagarle el sueldo al recurso humano, para realizar una inversión y así sucesivamente, ¿sí? Y la última etapa tiene que ver con el control. Y esto no quiere decir que el proceso administrativo es una rueda que termine, que comienza en la planificación y termina en el control. No. Es una rueda que se retroalimenta permanentemente, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que surge del control también va a servir para que en la próxima etapa de la planificación que se lleva adelante, los elementos que se tomen del control sirvan como base de los mismos, ¿sí? En un minuto se va a cortar, así que sigo hasta donde lleguemos. ¿Y qué hacemos en el control, básicamente? Bueno, lo que hacemos es evaluar el desempeño, es decir, vemos si lo que planificamos en su momento efectivamente lo logramos, ¿sí? Analizamos todos los elementos, los mecanismos, las herramientas de control que estamos aplicando en la organización, si cumplen efectivamente el rol para el cual han sido asignadas esas herramientas de control. Si esas herramientas de control se aplican correctamente. ¿Y qué tipo de información me brindan esas herramientas de control? ¿Sí? ¿Qué tipo de indicadores? ¿Qué tipo de información me brindan? ¿Sí? ¿Qué tipo de